Se abre debate de medidas cautelares. Fiscalía tiene el uso de la voz. Sí, su señoría. De conformidad con el numeral 153 y 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía le solicita imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada establecida en el artículo 155, fracción 14, al imputado Alan Francisco Miramontes, toda vez que se considera dicha medida cautelar es la única idónea y proporcional para asegurar la presencia del imputado, garantizar la no obstaculización del procedimiento, así como la protección de la víctima indirecta de iniciales R.A. Por cuanto hace al primer supuesto, referente al peligro de la sustracción del imputado, contenido en el artículo 168 del mencionado código, esta Fiscalía considera este riesgo es sumamente latente, ya que no existe arraigo comprobable del señor Alan Francisco, tal y como se deduce en el informe de riesgos procesales del Instituto de Servicios Previos al Juicio del Estado de Chihuahua, en el que se determinó que el imputado no cuenta con un arraigo familiar, ya que su concubina, al igual que los padres de este fallecieron, y aun cuando la defensa alegue que cuenta con la guardia y custodia del menor de iniciales R.A., se cuenta con las entrevistas de Brisa González e Isabel Bustillos, parientes consanguíneos del menor, quienes han referido se harán cargo de este. Por tanto, el hecho de que el imputado tenga esta situación jurídica civil no es motivo suficiente para determinar un arraigo familiar. Ahora bien, analizando su residencia habitual, si bien es cierto, el señor Alan Francisco tenía viviendo 3 años en la dirección calle Córdoba de Argentina, número 3124, este inmueble resulta ser propiedad de la Oyoxisa, situación que permite concluir que no tiene un domicilio propio en el que se le pueda localizar, puesto que no hay nada que lo arraigue a tal lugar. Por otra parte, se acredita que existen facilidades para que Alan Francisco pueda huir debido al contacto habitual con su hermano, Ever Eduardo Miramontes, quien vive en El Paso, Texas. Máxime que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha informado que el imputado cuenta con pasaporte y visa vigentes. En consecuencia, estos datos aseguran que existe gran riesgo de que el imputado, de estar en libertad, pudiese recurrir a su hermano para ocultarse en Texas y así evadir la jurisdicción de este juzgado de control. De igual manera, se reitera la medida cautelar de prisión preventiva como la única para evitar la obstaculización del desarrollo de la investigación, debido a que el lugar donde ocurrieron los hechos delictivos fue en el domicilio anteriormente citado, casa donde vivió con la persona ahora finada durante 3 años. Esta situación supone un claro conocimiento por parte del imputado para accesar al domicilio, estando en posibilidad de modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba que se encuentren en la casa donde fue encontrada privada de la vida la señora Elizabeth Bustillos. Asimismo, de estar en libertad, el imputado podría intimidar y coaccionar a los vecinos que se encuentren alrededor, referido con anterioridad al fin de que no colaboren con la investigación. Su señoría, la defensa tratará de decir que los actos de investigación han sido colmados en su totalidad. Sin embargo, esta representación social aún no realiza la investigación complementaria. Por lo tanto, en aras de salvaguardar los indicios y el lugar de los hechos, esta medida cautelar es la única capaz de evitar que dicho riesgo se consuma. Por último, esta Fiscalía se impone sobre el riesgo cautelar previsto en el numeral 170 del Código Objetivo a la materia, ya que se acredita de manera precisa el peligro de que el imputado representa para el menor de iniciales R.A., tomando en cuenta las siguientes circunstancias. En la entrevista realizada al menor, se advierte que él estuvo en el momento donde ocurrió el homicidio de su madre, lugar donde el imputado de manera agresiva lo tomó, le gritó y amenazó para no decir nada. Ello actualiza el supuesto contenido del artículo 4 de la Ley General de Víctimas, reconociéndole la calidad de víctima potencial. Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, integró en su artículo 3, párrafo 1, que todas las medidas concernientes a los niños que tomen las autoridades judiciales deben tener en consideración primordial atender el interés superior del niño. Dicho principio fue recogido en el artículo 4 de la Constitución Federal, que establece: en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá por el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Atala Rifo y Niñas versus el Estado de Chile, en el párrafo 167, determinó que en decisiones judiciales respecto a la custodia de menores de edad
La consideración de la conducta parental solo es admisible cuando existen pruebas específicas que demuestren en concreto el impacto negativo de la conducta al bienestar y desarrollo del niño. En el presente asunto, existen datos de prueba que permiten suponer algún impacto negativo sobre el menor. En caso de que el imputado estuviese en prisión, se evitaría afectarse el desarrollo integral del niño, ya como se ha comentado, cuenta con 2 familiares más que pueden velar por su desarrollo. Por lo que la única medida cautelar materialmente capaz de eliminar el riesgo latente que tiene el menor de inicial SRA de sufrir algún atentado es la prisión preventiva justificada para el imputado. Sumado al anterior, es imprescindible hacer del conocimiento de su señoría acerca del incumplimiento de una suspensión condicional previa del señor Alan Francisco, de índole de violencia familiar, en la cual la condición consistía en no acercarse a la víctima de dicho asunto, condición que lo imputado no cumplió. Por lo tanto, y cada uno de estos argumentos, su señoría, que esta Fiscalía está en condiciones de solicitar la prisión preventiva justificada para el señor Alan Francisco Miramontes, ya que es la única medida cautelar proporcional e idónea para que materialmente se eliminen los riesgos antes mencionados. Es cuanto. ¿Defensa algo que manifestar? Sí, su señoría. Con fundamento en el artículo 153, en relación con el numeral 157, ambos del Código Objetivo a la materia, esta defensa le solicita que no imponga la medida cautelar solicitada por la Fiscalía, ya que la misma es desproporcional y es la más lesiva para la esfera de derechos de mi representado, toda vez que la Fiscalía no lograba acreditar en primer lugar el riesgo de sustracción, ya que, derivado del estudio de riesgos procesales del Instituto de Servicios Previos al Juicio del Estado de Chihuahua, se obtiene que, en primer lugar, existe arraigo domiciliario, toda vez que mi defendido nació el 10 de octubre de 1987 en Aldama, Chihuahua, lugar donde ha vivido toda su vida, y los últimos 3 años vivió con la olla oxisa en la dirección calle Córdoba de Argentina número 3124. Recordando lo que dice el artículo 30 del Código Civil de Chihuahua, que cuando se reside por más de 6 meses se presume establecerse en el lugar. En el mismo sentido, mi representado cuenta con arraigo de índole familiar, ya que actualmente él es quien tiene la guardia y custodia del menor con iniciales RA, siendo el único que puede hacerse cargo de él. Aun y cuando la Fiscalía argumente que la señora Brisa González e Isabel Baustillos serían cargo del menor, no existe dato de prueba alguno que establezca que previo a estos hechos ellas estuvieran pendientes de su manutención. Por tanto, mi representado tiene la obligación de vigilar el cuidado y el desarrollo del menor. En relación a las supuestas facilidades de abandonar el país que argumenta la Fiscalía, esta defensa estima pertinente aclarar que mediante la declaración de Isabel Bustillos y de Brisa González y de la propia declaración de mi representado, se desprende que él trabaja como cocinero en un lugar de hamburguesas conocido como Country Burger, empleo por el cual no recibe demasiados ingresos, para poder sustraerse de esta jurisdicción. Y por cuanto hace al contacto que tiene con su hermano en El Paso, Texas, cabe destacar que dicha comunicación no nació de su actual situación jurídico-penal, sino que ya se contaba con anterioridad, lo que permite suponer que si mi representado tuviese la intención de abandonar el país, esto ya lo hubiera hecho desde hace mucho tiempo atrás, aún más contando con pasaporte y visa, siendo este último documento que demuestra que fue evaluado con suficiente arraigo para quedarse en México y no irse a los Estados Unidos. Cabe destacar que del informe de riesgos se concluye que del comportamiento de mi representado no se tiene conocimiento de conductas que constituyan algún tipo de riesgo. Además, que de acuerdo con la base de datos consultadas en la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia y Plataforma México, mi representado no cuenta con antecedentes penales, ni anteriores ni abiertos. Ahora bien, su señoría, si la Fiscalía quiere argumentar que existe un riesgo de obstaculización al proceso, eso está basado en premisas falsas, ya que mi representado ha demostrado en todo momento ser el más interesado en colaborar con la investigación, siendo, en primer lugar, que él fue el que denunció los hechos a través de una llamada de emergencia. Máximo, que en aras de establecer los mismos, de manera voluntaria rindió su declaración ante el Ministerio Público. Y en ningún momento puso impedimento para que la autoridad ingresara al inmueble para realizar las investigaciones necesarias, según consta el informe policial homologado. Por otra parte, el argumento que aún faltan más actos de investigación que realizar en el lugar de los hechos donde vivía el señor Alan no tiene relación alguna con la libertad de mi representado, aclarando que es la propia Fiscalía
quien tiene a su mando la investigación en coordinación con la policía y puede tomar las acciones para proteger la evidencia encontrada. Por tanto, este juzgado de control no puede concluir que la libertad de mi defendido acredita un riesgo latente para obstaculizar la investigación, como lo manifiesta la representación social. Por último, esta defensa se pronuncia en contra del supuesto riesgo que existe para el menor de iniciales R.A. Toda vez que, desprendido de su declaración, el señor Alan Miramontes estableció, y cito, apreciarlo como su vida. Por si esto fuera poco, aun y cuando el menor haya estado en el domicilio al momento de los hechos, es inoperante argumentar que mi representado pudiese violentar la integridad física de aquel, violando de esta manera su presunción de inocencia. Y claro, tomando en cuenta lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, presunción de inocencia como regla de trato procesal, la cual dice que conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. En consecuencia, establecer que mi representado, de estar en libertad, atentaría contra el menor, es tanto como afirmar que él es responsable de los hechos, situación que evidentemente viola su trato de inocencia. Aún más, su señoría, de decretar a mi representado la prisión preventiva, se estaría lacerando el interés superior del menor. Ello con base en la tesis número de registro 201-3385, en el cual se determinó que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de la manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Por lo que, si este órgano jurisdiccional decide imponer la medida cautelar más lesiva como lo es la prisión preventiva, sería violatorio no solo de los intereses de mi cliente, sino también de los derechos del menor. Ya que es claro que el menor de identidad reservada ahora no posee a nadie más de su núcleo familiar, más que el señor Alan Miramontes, de quien depende tanto económica como jurídicamente para ejercer sus derechos. Y por si esto fuera poco, su señoría, al separar el único vínculo familiar que le queda, sería coaptar de forma grave su proyecto de vida del menor y dejar secuelas en su psique, daños que serían irreparables, tal y como lo ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de López Álvarez versus Honduras. Siendo la eventual actuación estatal la imposición de la prisión preventiva, solicitado por la Fiscalía, y por tanto, al no existir riesgos de los establecidos en el artículo 153 del Código Nacional y en aras de privilegiar el interés superior del menor, esta defensa le reitera, no imponga medida cautelar alguno al señor Alan Francisco Miramontes. Es cuanto.